una positiva, una negativa, una yang y una yin, según los chinos, o como nosotros queramos decirlo, se unen. Entonces, donde hay dos fuerzas unidas, surge una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza, que ya son tres, se relacionan y connotan o concatenan con el Padre, con la Madre, con el Espíritu Santo, o con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso porque resulta ser que todas las culturas del mundo, en sus cultos religiosos o en sus cultos místicos o en su cultura, tienen los mismos tres principios. ¿Cómo lo llaman los hindúes? Brahma, Vishnu y Shiva. Lo que nosotros llamamos el Cristo, ellos lo llaman Vishnu. Pero hay algo interesante, que esa palabra significa fuerza penetrante. Imagínense ustedes el poder del Cristo, que es conservador totalmente. Por eso es el amor. Entonces, si queremos lograr el conocimiento crístico, para tener el conocimiento de Dios, para divinizarnos, entonces, en esa misma medida, en ese mismo proceso, en ese mismo desarrollo y tránsito, que comienza aquí ahora en este instante, comenzamos a cristalizar el alma. Y el alma, que es el vehículo de la conciencia, que es la estructura de la conciencia, nos va a permitir entonces intermediar entre nuestro espíritu de vida, que es el ser en una de sus partes, y nuestro cuerpo físico con la personalidad. Y ya esto es grandioso porque ahí comienza la humanización, ahí comienza el ser humano dentro de nosotros. La exhortación entonces es síntesis. Primero, comprender que necesitamos y requerimos el conocimiento de Dios en nosotros, es decir, la cognición divina, y ese proceso es religioso. No sé por qué desligaron la palabra religión, aunque sí conozco muchas causas, pero cuando digo no sé por qué, es retórico, es para conectarlos a ustedes, pero realmente sí lo conozco. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hablar tanto en tan poco tiempo? Lo cierto del caso es que la religión no es una forma, no es una institución, no. La religión simplemente es en forma natural el religare, es decir, volver a unir el alma con Dios, volver a reunir, a integrar la esencia divina que emanó de Dios para vivir por su voluntad y conciencia y plenitud y poder omnipotente a Él. Ese regreso, todo ese proceso, toda esa vivencia se conoce como religión. Porque si nosotros atentamos contra una religión, los demás tienen derecho a atentar contra la nuestra. Porque fíjense ustedes, nosotros decimos, y en la Biblia dice que Dios es un cordero. Y entonces, ¿por qué no vamos a reírle de los egipcios si los egipcios dicen que Auros es un halcón? Pues resulta ser que Auros es el Cristo entre los egipcios y está simbolizado por el halcón. Entonces, si nosotros nos reímos por un halcón y decimos que ellos son idólatras, nosotros también seríamos idólatras al decir que el Cristo es semejante a un cordero, o al cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿No les parece a ustedes? Entonces, como el asunto es un juego mental, la mente no puede reconocer lo real, como ya lo dije. Entonces, quien piensa, quien considera que a través de su racionalidad, que a través de su mentalidad, que por medio de sus creencias, de sus concepciones y convenciones y de su intelecto va a conocer lo real, está absolutamente equivocado. Ignora que ignora y sueña muy profundamente. ¿Por qué? Porque lo real no tiene nada que ver con la conexión mental. Por eso fue que Cristo precisamente en un domingo de Ramos se montó en un asno que nadie había montado y lo llevó mansito y entró triunfante a Jerusalén. Que eso representa la cuarta iniciación de misterios mayores, según la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem. Y él dijo, si estos no hablaran, las piedras hablarían. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Por qué el Cristo no se montó en un corcel? ¿Por qué no se montó en un camello? ¿Por qué no se montó en un dromedario?
¿O por qué no fue a pie? Porque él nos dejó aquella enseñanza, dijéramos, del budismo y del taoísmo, donde se simboliza a la mente como un asno que no obedece, porque la perdición del hombre, el pecado, yace en varias dimensionalidades, pero se exalta y fundamenta muy, muy arraigadamente en la mente. Entonces, todo intelectual debe de reflexionar, porque en el intelecto se encuentra el anticristo, el inicuo, el yo. Estamos compartiendo esa enseñanza crística del Evangelio, donde se nos exhorta, incluso a través del Antiguo Testamento, por Oseas y por Isaías, de que necesitamos edificar dentro de nosotros el Cristo, que es el que posee a través del amor la sabiduría de Dios. Y esta es la clave. Quien tiene el Cristo tiene al Padre, porque Él nos intermedia. Y esto es algo muy importante, porque sin ese conocimiento no somos humanos, sino que parecemos. Seríamos ovejas, seríamos lobos disfrazados de ovejas. Desde la ciudad crepuscular de Venezuela, con sus encantos inefables y miríficos en los atardeceres y en los amaneceres, con nuestros crepúsculos y acervo cultural en música del mundo. Cuando hablamos del conocimiento verdadero, hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ha sido asimilado a través de grandes probaciones, porque esto debe ser calificado. El estado de hombre verdadero es una ciencia. Esto no es así. No es que yo no haya nada que hacer y estoy hablando aquí. No. Y que yo estoy improvisando aquí tampoco. Le estoy hablando de la ciencia que es capaz de convertir una persona común y vulgar de la tierra en un Cristo viviente, en un apóstol, en un Moisés, en un Buda, en un Zoroastro, en un Fuji, en un Quetzalcóatl, en un Hércules. De eso es que le estoy hablando. Claro, parece ser que esto es muy difícil y lo es, pero con la voluntad de Dios nuestro Padre es posible, porque de que es casi imposible lo es, pero sí se puede. Ese llamado nos lo hace a nosotros Pablo siempre. Pablo nos habla del hombre celeste, y el hombre celeste está dentro de nosotros en una octava superior. Pero sin embargo, si estudiamos la ciencia del Oriente, vamos a encontrar grandes tratados donde se habla de la constitución septuple del hombre verdadero, no del animal intelectual como nosotros. Entonces esto está debidamente estudiado. Y la exhortación es que lo estudien a través de ustedes mismos, porque ustedes están llamados a ser hombres verdaderos cada uno. Para eso tienen vida en este planeta. Esa es la razón y el propósito de la vida. Que el Logos que creó la vida, Dios, quiere hombres verdaderos. No solamente quiere animales intelectuales, porque ¿cuál sería la gracia entonces? La excelencia de Él y la glorificación de Él. Ahora bien, en Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos